Buen día, estimados estudiantes de grado décimo. El día de hoy vamos a empezar a ver el desempeño 5, que es el primer desempeño del segundo periodo y corresponde al tema de problemáticas ambientales. Sé que este tema para ustedes no es nuevo, ya que en la actualidad el activismo a favor del medio ambiente y el reducir las consecuencias negativas sobre este son una de las preocupaciones más extendidas. Por lo que este video solamente quiere dar un panorama general de las problemáticas ambientales globales y algunas problemáticas particulares que afectan a Colombia. En principio debemos tener en cuenta que el derretimiento de los polos y otros fenómenos como las sequías son consecuencia directa de los problemas ambientales que vive el mundo hoy. La contaminación es quizás uno de los mayores retos globales porque el derretimiento de los polos está aumentando el nivel de los mares, lo que pone en alto riesgo de inundación a las zonas costeras, a los archipiélagos y a las islas. La reducción de los bosques está poniendo en jaque a varias especies de animales y plantas, y las sequías pueden traer consigo consecuencias como las hambrunas. Es así como el aumento de las enfermedades a los seres humanos, como el cáncer de piel, las enfermedades respiratorias, enfermedades zoonóticas, etcétera, son solamente la consecuencia de los cambios acaecidos en los últimos siglos. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que la transformación constante de la superficie terrestre es tan antigua como la humanidad, porque desde los primeros asentamientos humanos fue necesaria la eliminación de la vegetación nativa para emplear los suelos para el cultivo y la crianza de los animales y así proveerse de recursos como los alimentos. No obstante, hay pocos cambios que hayan tenido tantas consecuencias negativas como la revolución industrial acaecida en el siglo XIX, principalmente en Inglaterra por sus condiciones políticas, económicas y sociales particulares, pero que se extendió por toda Europa occidental y luego a Estados Unidos. Este proceso implicó arrasar grandes extensiones de tierra y eliminar el hábitat de millones de animales para así llevar a cabo la explotación industrial de recursos. La revolución industrial empezó a ahondar en actividades económicas que ya existían previamente, como la explotación minera, el uso de combustibles fósiles, la masificación de la caza y la pesca industrial, lo que tuvo como consecuencia extinciones masivas de especies nativas de fauna y flora a causa de la deforestación, el aumento en las emisiones de dióxido de carbono, el aumento de la producción de basuras, la erosión y desertificación de los suelos y la reducción de la capa de ozono, acompañada de procesos como el cambio climático y el calentamiento global. Después de las consecuencias causadas por la revolución industrial, los seres humanos empezaron a preguntarse sobre cuál era el impacto de su actividad en el mundo. Así es que encontraron que el calentamiento global y la capa de ozono eran dos de los problemas ambientales de alto impacto. Recuerden que la atmósfera está compuesta por diversos gases que se mantienen en equilibrio, entre ellos el oxígeno, el dióxido de carbono, etc. No obstante, su habilidad de controlar la temperatura global se ha visto disminuida por el aumento del uso de los clorofluorocarbonos. Estas moléculas afectan el equilibrio de la atmósfera y producen que la superficie de la Tierra se caliente al retener mayor cantidad de rayos solares. Este fenómeno ha sido denominado efecto invernadero o calentamiento global. ¿Qué produce esto? Una estimulación en las plagas de insectos como las langostas y los saltamontes que consumen grandes extensiones de los cultivos aptos para el consumo humano. El aumento de epidemias, como ya se ha visto en el caso de la cólera, el dengue y el paludismo, el aumento de los casos de cáncer de piel y enfermedades respiratorias, y esto ha traído a su vez consecuencias sociales como el aumento de los niveles de pobreza a causa del deterioro ambiental, el incremento de fenómenos como la lluvia ácida y la contaminación del aire y la elevación de la temperatura. Recuerden que el retroceso global, el aumento en el nivel del mar y los problemas que trae consigo la elevación de la temperatura es bastante desigual en el mundo, ya que a la par de procesos de calentamiento global también estamos viviendo procesos de enfriamiento en ciertas zonas a causa del derretimiento de nevados. En esta imagen tomada por la NASA podrán darse cuenta de la magnitud del agujero en la capa de ozono. Si bien
Este agujero que pueden ver en azul se reduce y aumenta dependiendo de la época del año. En los últimos años se ha visto una constante en el aumento del agujero de la capa de ozono y esto trae como consecuencia varias de los fenómenos que ya les he descrito. Para saber más sobre este fenómeno les voy a dejar un video en la descripción. Pero vale preguntarse cuáles son las consecuencias nocivas de la reducción del ozono. El ozono es un gas incoloro que forma una tenue capa en la atmósfera y absorbe componentes dañinos de la luz solar, conocidos como rayos ultravioleta o rayos UV. El absorber esta clase de rayos protege a los seres humanos de los riesgos de contraer cáncer de piel, cataratas en los ojos, entre otras enfermedades. No obstante, la actividad del hombre ha hecho que este gas sea cada vez más reducido en la atmósfera. Pero fue solo hasta 1985 que se descubrió el agujero de la capa de ozono en el Polo Sur e inmediatamente se encendieron las alarmas mundiales. 2 años más tarde se firmaría el Protocolo de Montreal que buscaba proteger la capa de ozono reduciendo la producción y comercialización de clorofluorocarbonos, que son las sustancias que más la dañaban. Según la última medición de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, el tamaño del agujero de la capa de ozono en septiembre del 2018 era de 23 millones de kilómetros cuadrados, casi la misma cantidad de superficie de América del Norte. Sobre otras clases de contaminación, entre las más importantes tenemos la contaminación del agua. La expansión de la industrialización ha producido el vertimiento de residuos sólidos y líquidos a todas las fuentes de agua, por los agentes químicos y sustancias tóxicas producto de la actividad industrial y minera, los desechos radioactivos y el mal desecho de basuras. Esto ha tenido como consecuencia la proliferación de enfermedades como el cólera, el tifus y la disentería, el envenenamiento de los cuerpos de agua, que a su vez produce la extinción de flora y fauna, y el desequilibrio en las cadenas alimenticias. Sumado a ello, la aceleración de procesos de erosión y sedimentación de los suelos. Sobre este último efecto, debemos ver que la contaminación de los suelos es el producto de uso excesivo de productos sintéticos en actividades agrícolas y mineras. Esto produce cambios físicos y químicos en las capas vegetales y rocosas de los suelos. Esto principalmente se ha dado por el uso extendido de plaguicidas que tienen altas concentraciones de elementos y compuestos químicos como el azufre, el cloro, los fosforados y los carbamatos. Estos productos aumentan la esterilidad de los suelos. Además, una de las actividades que más produce efectos negativos es la minería, porque usa sustancias tóxicas como el mercurio, el plomo y el cadmio para la explotación de metales. Además, causan mayor filtración del agua, lo que a su vez acelera la erosión y los posibles deslizamientos de tierra si los suelos son en pendiente. Los abonos sintéticos son a su vez otra de las consecuencias negativas de la actividad agrícola industrial. ¿Por qué? Porque la utilización de estos abonos eliminan las bacterias benéficas del suelo, generan dependencia de estos compuestos, así que los suelos no funcionan bien si no están haciendo uso constante de abonos sintéticos después de que ya los emplean, y afecta el pH del mismo, provocando acidificación y contaminación de aguas subterráneas. Por último, el mal manejo de basuras ha hecho que empiecen a aparecer microorganismos letales que contribuyen a la propagación de enfermedades y desertificación. Recuerden que la desertificación es la pérdida de capacidad de los suelos para albergar y producir vida. Ahora bien, todos estos efectos negativos de la contaminación en el planeta Tierra están aumentando los riesgos naturales a los que estamos expuestos. ¿Qué es un riesgo? Es el grado de vulnerabilidad y las posibilidades de ocurrencia de un desastre. Sobre esto necesito que tengan muy claro que el riesgo natural y el desastre natural son dos elementos diferentes, no son sinónimos. El primero es potencial, es decir, hace referencia a la probabilidad de que ocurra, y el segundo es el resultado de la falta de prevención en los riesgos. Es decir, si no prevenimos los riesgos, estos necesariamente van a resultar en desastres. Asimismo, tengamos en cuenta que la categoría de riesgo natural se usa inclusive en situaciones donde no se afectan vidas humanas, pero sí se afecta al medio ambiente o al orden económico, social y político de los seres humanos.
Para entender mejor la clase de amenazas a las que están expuestos los seres humanos, tengamos en cuenta la siguiente clasificación. Hay al menos 5 tipos de riesgos: los geológicos, los meteorológicos, los biológicos, espaciales y mixtos. Recuerden que los geológicos hacen referencia a toda la gama de movimientos telúricos, desplazamientos de tierra, lahares y erupciones volcánicas, mientras que los meteorológicos hablan sobre los huracanes, los vendavales, tornados, ciclones, etc. Los riesgos biológicos, como los que estamos viviendo ahora, hacen referencia a plagas, epidemias, episodias, enfermedades zoonóticas, entre otras. Los espaciales hacen referencia al paso irregular de asteroides, cambios en la superficie del Sol y de naturaleza astronómica. Mientras que los mixtos, como vamos a ver, es gran parte de los riesgos a los que estamos expuestos, son producidos también por la acción humana, no solamente por los fenómenos naturales. Entre ellos encontramos fenómenos como la desertificación a causa de la tala descontrolada de bosques. Ya para entrar de lleno en los riesgos naturales que aquejan a Colombia, debemos tener en cuenta que las características orográficas y la ubicación planetaria del país lo exponen a diferentes tipos de riesgo. Mayor envergadura hacen referencia a los riesgos geológicos relacionados con la erupción de volcanes, los deslizamientos de tierra y la alta sismicidad. Así, en este mapa pueden ver varios de los volcanes más importantes y de carácter activo o intermedio que tiene el país. Recuerden que los volcanes son conductos entre la superficie terrestre y la masa de rocas fundidas al interior del planeta y pueden ser catalogados ya sea por su grado de actividad o por el tipo de erupción. En Colombia existen 95 volcanes, 38 de ellos activos y 14 de ellos requieren monitoreos constantes. Entre ellos tenemos el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Santa Isabel, Cumbal y Chiles. Aquí, por ejemplo, tienen un mapa del grado de sismicidad en el país. Los territorios que están en rojo corresponden a índices de alta sismicidad. Los que están en amarillo son sismicidad intermedia y los que están en verde hacen referencia a zonas de bajo riesgo sísmico. Sobre la otra clase de riesgos geológicos que aquejan a Colombia, tenemos los deslizamientos de tierra. Sobre este punto quiero que miren muy bien la imagen y tengan en cuenta que este tipo de fenómenos naturales afectan en su mayoría a las personas más vulnerables, quienes son los que frecuentemente se ven obligados a construir sus casas en zonas de ladera de montaña, que a la vez son los más afectados por esta clase de fenómenos. Terminemos con un pequeño recorderis de los desastres naturales que han sucedido en Colombia. Por un lado tenemos el huracán Joan, que en 1988 azotó la costa del Caribe colombiano y dejó un saldo de 15 muertos, miles de damnificados y millonarias pérdidas económicas. Por otro lado tenemos una recordada erupción volcánica sucedida en Armero en 1985 que dejó un saldo de 22.000 muertos. Y también tenemos el terremoto ocurrido en Popayán en 1983, que además de destruir gran parte de la ciudad, dejó un saldo de 300 personas muertas. Recordemos que Popayán en el departamento del Cauca es una zona de alto riesgo sísmico, lo que explica en gran parte la consecuencia nefasta que tuvo este terremoto. En la descripción de este video podrán encontrar algunas fuentes adicionales que quiero que revisen para los talleres que les propondré correspondientes a las evidencias de este desempeño.